En la primera parte hablamos del anticristo. Leímos los 4 textos donde el apóstol Juan hace mención de este personaje o poder. Primera de Juan 2:18, versículo 22, capítulo 4, versículo 3, segunda carta, versículo 7. 4 veces lo menciona en singular. Anticristo, una institución o sistema religioso inmiscuido en la política. Una vez en plural, anticristos, refiriéndose a todos los que enseñan falsas doctrinas, convirtiéndose así en opositores a Cristo. Pero hay aquí una pregunta. ¿No hay en este sistema babilónico personas sinceras que andan según la luz que han recibido, que ha llegado hasta ellos? Sí, a estos el Señor les hará un llamado especial. Apocalipsis 18:4. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibáis parte de sus plagas. Otros, y no pocos, una gran multitud, en un acto obstinado de rebeldía contra la santa ley de Dios, se van a convertir así en instrumentos de Satanás. Segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vamos ahora a analizar la expresión de Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, el hombre de pecado. ¿Qué tiene que ver el hombre de pecado con el anticristo? Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Versículos 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En su primera carta a esta iglesia, capítulo 4, versículo 17, el apóstol Pablo les había escrito: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La expresión de Pablo, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, animó a algunos a especular en cuanto a la segunda venida de Cristo. Tal parece que habían falsas profecías, falsas cartas, predicación desviada de la verdad. Este problema ha prevalecido a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana. No es la excepción hoy, que ya vino, dicen algunos. Otros, a pesar de los chascos, se animan a colocar fechas. Multitudes esperan ser raptadas. Les están enseñando que en cualquier momento van a desaparecer. Dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. Leo San Mateo 24, 25 al 27, que dice: ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No te dejes desviar de un escrito está. No hay tal rapto secreto. Continúa el texto. No vendrá sin que antes se manifieste la apostasía, sin que ocurran los eventos finales. Debe primero
predicarse el Evangelio eterno. San Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esto se conoce como la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo, y el mundo será amonestado. El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 13 debe resonar por toda la tierra. Cuando todos los habitantes de la tierra sean advertidos de los juicios venideros, solo entonces vendrá el fin. La parte final del versículo 3 dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aparece aquí el título El hombre de pecado. ¿Qué es pecado? Primera de Juan 3:4 dice que pecado es transgresión de la ley. O sea que la rebelión es contra la ley de Dios. Tengamos en cuenta que este poder es inspiración del querubín protector, Ezequiel 28:14, quien estaba en la presencia de Dios, el más excelso de todas las criaturas de Dios. Se rebeló contra la ley de su Creador. Es precisamente lo que ha hecho en la tierra: poner al hombre en enemistad contra los preceptos divinos. Hizo que el sistema papal los adulterara. Hijo de perdición. Este calificativo solo se da otra vez en la Biblia, San Juan 17:12, para referirse a Judas. ¿Qué paralelo hay entre Judas y el hombre de pecado? Los dos son seguidores de Cristo, disfrazados. ¿No es el sistema papal una iglesia que dice tener la verdad y así engaña a las multitudes? Versículo 4, primera parte, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Aunque este poder por 1260 años usó la fuerza para imponer sus doctrinas, esta oposición está marcada por la suplantación de la verdadera adoración. La ha sustituido por la adoración a imágenes, liturgias idólatras, intercesión de seres humanos ya muertos, la Virgen María. De esta manera ha engañado a multitudes. Sus 2 errores capitales son la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Termina el versículo 4 de la siguiente manera: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es común escuchar que se interprete esto como que será reconstruido el tercer templo en Jerusalén, en el que supuestamente se sentará el anticristo. El apóstol Pablo, hablando del templo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y en la segunda carta, capítulo 6, versículo 16, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Al sustituir lo sagrado por lo humano, se ha sentado en el templo de Dios, reclamando para sí la adoración. Recuerde que este poder está sentado sobre muchas aguas, sobre muchedumbres que le siguen. Apocalipsis 17:15. ¿No es el Papa adorado como Dios? Así, hermanos y amigos, se hace pasar por Dios. En el versículo 5, Pablo les recuerda: ya yo se los he dicho. En el 6, ya saben lo que lo detiene para que a su debido tiempo se manifieste. En el 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad.
Esto es un misterio, amigos, como es un misterio que un ángel santo, perfecto, se haya rebelado contra su Creador. Este poder terrenal apóstata, inspirado por el ángel caído, ha llenado la tierra con falsas doctrinas, con tradiciones. Para tal engaño manipula la palabra de Dios, y sus seguidores defienden tales mentiras como si fueran verdades. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué es lo que lo detiene? Algunos interpretan esto como que quien debe ser quitado es el Espíritu Santo. Otros, los poderes terrenales. Otros dicen que precisamente para que el anticristo, el hombre de pecado, se manifieste, debe la iglesia ser raptada. Debemos entender que esto fue escrito en tiempos del Imperio Romano y que por alguna razón el apóstol Pablo no lo dijo directamente. Cuando el Imperio Romano cayó, allí se manifiesta el poder papal, la Roma papal, quien dominó por 1260 años. Versículo 8. Cuando la bestia se levante nuevamente contra el pueblo de Dios, aparecerá el Señor y le matará con el resplandor de su venida. No olvidemos, en el versículo 9 dice que esta es por obra de Satanás, que habrán prodigios y engaños mentirosos. San Mateo 24:24, falsos cristos. En el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad, porque no son sinceros. Por eso Dios les envía un poder engañoso. Serán condenados porque rehusaron creer a la verdad y se gozaron en la injusticia. Permítame resumir con lo siguiente. El poder al que se refirió el profeta Daniel en el capítulo 7 y 8 como el cuerno pequeño, en el capítulo 11 como el rey del norte, 11:36. El apóstol Juan en su primera y segunda carta, el anticristo. El apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, el hombre de pecado. Juan en el Apocalipsis 13:1, la bestia que surge del mar. En Apocalipsis 17, la gran ramera. Son el mismo poder. El sistema religioso político que conocemos como la Roma, la Iglesia romana. ¿Cuántos en la Edad Media fueron martirizados por este poder? ¿Cuántos han muerto a lo largo de la historia sin esperanza, creyendo en sus falsas doctrinas? Por eso, mis queridos hermanos y amigos, este poder es conocido como la bestia de Apocalipsis 13. Estamos preparados para saber entonces ahora cuál será su marca. Que Dios les bendiga, es mi deseo.